Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en uno de esos temas que tanto nos gusta desmenuzar, el mundo de las celebridades, sus vidas privadas y por supuesto del romance. Hoy tenemos entre manos algo que ha estado dando mucho de qué hablar, un chismecito que la verdad nos tiene a todos en vilo. El título lo dice todo y creo que ya se imaginan por dónde vamos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, escapada romántica secreta revelada. Sí, lo escucharon bien. Nuestros queridos Hande y Kerem, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, y que bueno, en la vida real, siempre nos ha dado esa chispa de misterio, parece que ha estado disfrutando de un tiempo a solas y para nosotros. Eso es motivo suficiente para investigar a fondo. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a desgranar cada detalle de esta supuesta escapada romántica secreta que al parecer ya no es tan secreta. Y antes de que nos metamos de lleno, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estar al día con las últimas noticias de sus estrellas favoritas y sobre todo, si aman el cotilleo sano y bien investigado, este es su sitio. Así que no se olviden de darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vámonos directo al grano. La noticia ha saltado como una bomba en las redes sociales y en varios medios de comunicación turcos, y aunque, como siempre, hay que tomar todo con pinzas y esperar confirmaciones oficiales, las evidencias que han salido a la luz son bastante, digamos, contundentes. Se habla de una escapada romántica que Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían realizado recientemente, lejos de las cámaras, de los flashes y del ojo público. Un retiro en pareja, un momento para reconectar, para disfrutar de la tranquilidad y, quién sabe, quizás para planificar su futuro. La pregunta del millón es ¿dónde fue? ¿Con quiénes fueron? ¿Y qué nos hace pensar que esta vez es real y no solo un rumor más? Según lo que se ha filtrado, la pareja habría elegido un destino bastante discreto y exclusivo. Olvídense de las playas abarrotadas de turistas o de los hoteles de 5 estrellas en el corazón de Estambul. Se rumorea que habrían optado por una isla griega idílica, un lugar donde la privacidad es la norma y donde pueden pasar desapercibidos con relativa facilidad. La elección de una isla griega no es nada casual, ¿verdad? Grecia, con sus aguas cristalinas, sus pueblos blancos pintorescos y su ambiente relajado, es el escenario perfecto para una escapada romántica. Y para una pareja tan mediática como Hande y Kerem, encontrar un lugar así es clave para poder disfrutar sin sentirse constantemente observados. Se menciona específicamente la isla de Mykonos, conocida por su belleza, pero también por tener rincones y villas privadas que ofrecen el anonimato que tanto buscan las celebridades. Otros rumores apuntan a Santorini, otro clásico de las escapadas románticas, con sus puestas de sol espectaculares y sus casas cueva que garantizan intimidad. La verdad es que sea una u otra, la idea de ellos dos juntos en un lugar así, disfrutando de la brisa marina y del sol, es una imagen que a muchos nos hace sonreír. ¿Y cómo se enteró el público de esta supuesta aventura? Pues bien, aquí es donde entra en juego esa maravillosa maquinaria de las redes sociales y el ojo avizor de los fans. A pesar de sus esfuerzos por mantener todo en secreto, siempre hay alguien que capta un detalle. Se dice que una de las primeras pistas surgió de la mismísima Hande Erçel. Sí, nuestra querida Hande, a través de sus historias de Instagram, compartió algunas fotografías y vídeos de su viaje. Al principio parecían ser imágenes genéricas de un destino vacacional, el mar azul, un plato de comida exótica, quizás un atardecer. Sin embargo, los fans más detectivescos del fandom, esos que tienen una memoria fotográfica para cada movimiento de sus ídolos, empezaron a notar similitudes. Pequeños detalles arquitectónicos, un tipo de flor particular, el color de un edificio de fondo, cosas que juntas empezaron a apuntar a un lugar específico. Y luego la jugada maestra fue cuando se compartió una foto en la que, de forma sutil, aparecía una mano masculina con un tatuaje muy característico en la muñeca. Un tatuaje que, para sorpresa de nadie, es el mismo que luce Kerem Bürsin. ¡Boom! Ahí es cuando el rumor se disparó y los medios empezaron a investigar con más ahínco. Además de las pistas visuales, algunos medios turcos han reportado avistamientos. Se dice que Hande y Kerem fueron vistos paseando por las calles empedradas de uno de los pueblos de la isla, tomados de la mano, disfrutando de una cena íntima en un restaurante con vistas al mar.
Y por supuesto, las fotos de los paparazzi, aunque escasa. SY a menudo borrosas han comenzado a aparecer, alimentando aún más la especulación. Es fascinante ver cómo incluso en la era de la tecnología y la vigilancia constante, las celebridades aún buscan esos pequeños refugios para vivir sus vidas de forma más normal. Pero también es cierto que para el público que los ha seguido desde el principio, cada pequeña miga de información es un tesoro. Y aquí viene lo interesante, ¿qué significa todo esto para la relación de Andy y Kerem? Después de su separación oficial hace algún tiempo, muchos pensábamos que la historia había terminado. Sin embargo, los rumores de reconciliación han estado sonando con fuerza durante meses. Hemos visto interacciones en redes sociales, comentarios de apoyo mutuo y ahora, esta escapada secreta. Para muchos, esto es una clara señal de que el amor ha resurgido, o quizás, nunca se apagó del todo. Es posible que hayan decidido darse una segunda oportunidad, o que simplemente hayan mantenido una amistad muy cercana que con el tiempo, ha vuelto a evolucionar. La verdad es que ellos siempre han sido muy reservados con su vida privada, y eso, en sí mismo, ya genera mucha intriga. Nunca han sido de los que publican cada detalle de su día a día, como hacen otras parejas de famosos, y eso les da un aura de misterio que personalmente encuentro muy atractiva. Pensemos en el impacto que tuvo Senkalkam en la vida de ambos. La serie fue un fenómeno mundial, y la química entre Andy y Kerem era palpable en cada escena. Esa conexión traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans, que deseaban fervientemente que su romance en la ficción se convirtiera en realidad. Y lo hizo por un tiempo. Su relación fue muy pública y muy seguida. Cuando anunciaron su separación, muchos se sintieron decepcionados. Por eso cualquier indicio de una posible reconciliación es recibido con entusiasmo por una gran parte de su fandom. Para ellos, Andy y Kerem son más que actores, son personajes de una historia que, de alguna manera, quieren ver con un final feliz. Ahora, es importante ser cautelosos. Como mencioné al principio, no tenemos una confirmación oficial por parte de Andy o Kerem. Ellos, como es habitual, han optado por el silencio. Y está bien. Tienen todo el derecho a su privacidad. Sin embargo, las evidencias son las que son, y los fans y los medios interpretan lo que ven. La pregunta es ¿por qué una escapada secreta? Si estuvieran completamente seguros y cómodos con una reconciliación pública, quizás lo anunciarían de otra manera. El hecho de que hayan elegido un destino discreto y que las pistas hayan sido, en cierto modo, filtradas o descubiertas por sus seguidores, sugiere que quizás aún están en una fase de probar las aguas, de disfrutar de este tiempo juntos sin la presión de los medios. O quizás simplemente disfrutan de la emoción de mantener algo para ellos mismos antes de compartirlo con el mundo. ¿Qué podemos esperar a continuación? Si esta escapada es realmente un indicio de reconciliación, es posible que en los próximos meses veamos más señales. Quizás aparezcan juntos en algún evento o compartan alguna foto sutil que confirme los rumores. O tal vez decidan mantener su relación fuera del foco mediático durante más tiempo, disfrutando de su privacidad. Lo que sí es seguro es que mientras haya cualquier atisbo de conexión entre Andy Ercel y Kerem Bürsin, habrá fans pendientes esperando cada novedad. Personalmente me encanta seguir estas historias. No se trata solo de chismorreo, sino de entender un poco más cómo funcionan las relaciones en el mundo del espectáculo, cómo navegan las celebridades entre su vida pública y privada, y cómo sus seguidores se involucran en sus historias. La conexión que se crea entre un artista y su público puede ser muy poderosa, y cuando esa conexión se extiende a sus vidas personales, se vuelve aún más fascinante. Así que para resumir, la principal noticia de hoy es que Andy Ercel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Senkalkam, parece haber disfrutado de una escapada romántica secreta en una isla griega. Las pistas, sutiles pero reveladoras, surgieron de las propias redes sociales de Andy, con la aparición de una mano con un tatuaje distintivo que no deja lugar a dudas de la presencia de Kerem. Este evento ha reavivado los rumores de reconciliación y ha puesto a los fans en un estado de efervescencia, soñando con una segunda oportunidad para la pareja. A pesar de la falta de confirmación oficial, la combinación de avistamientos y las pruebas visuales son lo suficientemente convincentes como para mantener esta historia en el centro de la atención mediática. Ha sido un placer desgranar esta noticia con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la supuesta escapada romántica secreta de Andy Ercel y Kerem Bürsin.
La verdad es que siempre es emocionante seguir de cerca la vida de nuestras celebridades favoritas, y este caso particular, con su toque de río y romance, ha sido especialmente interesante. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem se han reconciliado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué otros detalles creen que podríamos haber pasado por alto? Dejen todos sus comentarios, opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo y quieren seguir recibiendo contenido fresco, interesante y por qué no un poco cotilla, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.